y el feminismo que no se han integrado en el sistema, de las redes de solidaridad de las que podemos decir lo mismo, del sindicalismo alternativo y resistente. Cuando tengo que definir a estas gentes, el adjetivo que me viene a los labios es uno que he utilizado hace unos minutos: libertarios. ¿Qué significa esto? Gentes que colocan en el centro de sus preocupaciones la asamblea, la democracia de base, la autogestión, el cuestionamiento de los liderazgos. Permitidme que subraye que rehuyo el adjetivo anarquistas. El adjetivo anarquista remite a un código ideológico. No está de acuerdo la máquina con esto, pero bueno. El adjetivo libertario remite a una condición más general, de vivencias personales que colocan la democracia de base y la asamblea en el núcleo de nuestras preocupaciones. Échalo para atrás. Un poquito para atrás. La segunda de las almas la configuran lo que hemos dado en llamar, tal vez con poca fortuna, los jóvenes indignados. Digo con poca fortuna porque cada vez me gusta menos este término. Este término parece retratar a esos jóvenes como si solo estuvieran indignados, cuando con toda evidencia tienen una clara vocación de cambiar las cosas. Bueno, yo sé que en todas partes hay problemas, pero mi impresión general de lo que yo veo del movimiento por ahí adelante es que estas dos almas se han vivificado mutuamente de manera razonablemente inteligente, concediendo la una a la otra lo que correspondía conceder. Pero mi impresión, más allá de lo anterior, es que muchos de los jóvenes indignados han experimentado una rápida, fluida y afortunada radicalización, que ha consistido en ¿qué? En el momento inicial, su discurso era un discurso que atendía a la contestación de la epidermis del sistema. ¿Qué es la epidermis? La corrupción. ¿Qué es la epidermis? La precariedad. La corrupción es un problema innegable, pero no es el centro de lo que ocurre en un sistema profundamente injusto y excluyente como el nuestro. Tampoco lo es la precariedad, que es más bien una manifestación externa, un síntoma. Creo que hemos progresado claramente en el asentamiento de un discurso que pretende contestar el núcleo del sistema. Y el núcleo del sistema se llama capitalismo. Esta es la palabra clave que hay que invocar al respecto. Es verdad que el movimiento muestra sus carencias. He mencionado hace un momento una a la que creo no se le presta suficiente atención: su escasísima penetración en el medio rural. Invoco ahora otra que salta también a la vista: su escasa presencia en el mundo del trabajo. Esto sabéis que suscita por ahí adelante un debate cada vez más urgente relativo a una eventual convocatoria de una huelga general sin los sindicatos mayoritarios. No porque nos guste convocar huelgas generales sin los sindicatos mayoritarios, sino porque los sindicatos mayoritarios parece que están interesados en otras cosas que deben ser apasionantes. No sé muy bien en qué están pensando. Bueno, es una ironía. Sé, por desgracia, en qué están pensando. Bueno, yo decía antes, arriba, que en los últimos tiempos discuto cariñosamente con amigos sobre esto de la huelga general. Y escucho con mucha frecuencia un argumento que dice: es una locura. ¿Qué porcentaje de trabajadores asalariados van a parar en un escenario de huelga general convocado por el sindicalismo alternativo, la CGT, la CNT, Solidaridad Obrera, más el movimiento del 15 de mayo? Y yo siempre respondo de la misma manera: no nos engañemos, lo de la huelga general es una puja simbólica. E importa más la imagen general que transmitimos que el porcentaje objetivo de trabajadores que paran. No solo eso, sería una propuesta que colocaría ante la obligación de pronunciarse a los sectores críticos que todavía están dentro de comisiones obreras y UGT. Sería muy saludable, por añadidura, que fuera una huelga general de la producción y del consumo, como la que convocamos el 20 de diciembre del año pasado, a tono con algunas de las querencias que acabo de invocar. No olvidemos que el movimiento del 15 de mayo tiene activos interesantes que aportar en este ámbito. Imaginad lo que pueden hacer varios centenares de miles de jóvenes parados y precarios en el terreno de la disrupción de la actividad productiva. Entiendo yo
que lo que sería un fracaso es no convocar esa huelga general. Y me parece que es una de las tareas pendientes que el movimiento tiene que encarar. Menciono una última carencia, que resume una parte de algunas de mis preocupaciones. Vuelvo al principio de todo. El movimiento, por lógica, siente la necesidad de dar réplica a la ignominia de las políticas que abrazan nuestros gobernantes. Eso es inevitable. Pero no podemos perder una visión de medio y de largo plazo. ¿Qué significa esto de manera más precisa? Que tenemos que prestar atención a tres grandes discusiones. La primera, los derechos de las mujeres. Siempre recurro a la misma estimación estadística. El 70% de los pobres existentes en el planeta son mujeres. Ojo, no estoy hablando de un 52% de mujeres pobres por un 48% de varones. Es un 70% frente a un 30%. ¿Quién puede decir que este no es un problema principal? Segundo, los derechos de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y con esos derechos, por cierto, los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Tercero y último, los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maltrechos estados del bienestar a costa de ratificar la situación de dependencia y de explotación que padecen los habitantes de esos países. Una de las razones poderosísimas para salir a la calle el día 15 es esta: recordar que nosotros no somos como nuestros gobernantes, que mantenemos la perspectiva de todos esos problemas en nuestra vida y en nuestra acción cotidiana. Bueno, acabo. A mí me gustaría que el movimiento del 15 de mayo se convirtiese en una instancia que en todos los ámbitos de nuestra vida plantease el horizonte de la asamblea y de la autogestión. ¿Para qué? Para contestar activamente el capitalismo que padecemos y para hacerlo desde la perspectiva de la lucha antipatriarcal, de la lucha antiproductivista y del internacionalismo solidario. Tengo la impresión de que una de las muchas cosas que ha cambiado en los últimos meses es que una propuesta como esta, que legítimamente puede sonar muy radical, está empezando a ser entendida cada vez por más gente. Esto probablemente guarda relación con un hecho interesante, moderadamente paradójico. Muchos movimientos sociales críticos han acabado por desaparecer, por difuminarse, de resultas de un hecho preciso. Una parte de sus demandas han sido aceptadas por aquellas personas a las que interpelaban, por los gobernantes. Nosotras y nosotros no corremos este riesgo. Nuestros gobernantes no van a aceptar nada de lo que vamos a pedir. Vamos a asistir antes bien a un endurecimiento de las políticas oficiales en los siguientes meses. Ya sé que esto, en una primera lectura legítima, es un dato negativo, pero interpretemos lo que tiene de estímulo saludable para el movimiento. Antes, en la otra charla, llamé la atención sobre lo que interpreto que son las dos virtudes mayores del movimiento del 15 de mayo. Admito de buen grado que la primera tiene una condición un poco difusa, pero a veces lo más importante es difuso. La generación de una suerte de identidad diferente que refleja con claridad y de manera espontánea un discurso de contestación abierta del sistema. El ejemplo que he propuesto arriba nace de la lectura de una noticia que publicó El País hace un mes. En un local de comisiones obreras en Madrid se había convocado por los dos sindicatos mayoritarios y varios sindicatos independientes una asamblea de profesores para discutir los problemas que están, bien lo sabéis, de estricta actualidad en las últimas semanas. Y según El País, empezó a hacerse muy llamativo que buena parte de los profesores que subían a hablar cogían el micrófono y decían: me llamo Pedro Pérez, asamblea del 15M de la Guindalera. Me llamo María Rodríguez, asamblea de la Arganzuela del movimiento del 15 de mayo. Creo que era una clara señal de identidad. Estaban diciendo de manera muy rápida: no somos como vosotros. Ya sabemos lo que sois y queremos estar en otro lugar y hacer otras cosas diferentes. ¿Cuál es la segunda gran virtud? A mi entender,
El gran mérito del movimiento no ha sido sacar a la calle a mucha gente. Un estudio realizado hace unas semanas concluyó que 8,5 millones de personas han participado en iniciativas protagonizadas por el movimiento del 15 de mayo. Se dice pronto. Creo que el gran mérito es haber conseguido que en nuestra cabeza empiecen a cambiar las cosas de tal manera que progresivamente estamos descubriendo que podemos hacer cosas que antes no estaban en nuestro horizonte. El ejemplo que propongo siempre a mí me parece muy gráfico. En junio recibí un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido en un barrio de las afueras de Madrid, en Carabanchel o en Usera. Estaba reunida una comisión de la asamblea de barrio, unas 80 personas, y alguien avisó de que junto a una boca de metro había un coche de la policía. Eso significa siempre, o casi siempre, lo mismo. Hay un control de sin papeles. Los 80 integrantes de esa comisión decidieron bajar al metro. Rodearon a los policías sin mediar palabra. Los policías se percataron rápidamente de que no estaban en la mejor posición estratégica. Intentaron llevarse al sin papeles, pero este último empezó a caminar más despacio y quedó subsumido entre los 80 integrantes de la comisión de la asamblea de barrio. Permitidme que enuncie lo que es obvio. El 14 de mayo eso hubiera sido literalmente impensable. Hay muchos motivos para enunciar críticas del movimiento del 15 de mayo, pero yo tengo la firme convicción de que no hemos tenido nada mejor en muchísimo tiempo. Es una flor que ha crecido y que conviene que reguemos con mucho cariño. Y regarla con mucho cariño implica, entre otras cosas, sentido común en la relación de personas que pueden ser eventualmente distintas. Porque de lo que seamos capaces de hacer hoy depende en buena medida nuestra capacidad de resistencia frente a la ignominia del sistema que padecemos. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Carlos. Ahora os pido participación y supongo que nos aprovechamos de la amabilidad del profesor y le seguimos escuchando. Si queréis plantearle preguntas o hacer alguna observación, no tenéis más que pedirme el micrófono. Muchas gracias por su exposición. Tengo un par de preguntas y la primera que me viene a la cabeza es que el decrecimiento, que parece ser una forma de ir mejorando, ir cambiando el modelo, es bastante pesado. Exige remover las cabezas de muchas gentes hacia una lógica totalmente alejada, posiblemente del sistema monetarista. Me gustaría saber si existe un plan, si hay algún mecanismo de hacer que esto funcione. Es un lado. Y la otra pregunta que tengo es que empezó usted diciendo que la situación en la que se está ahora desde el punto de vista financiero es similar al del 29 y la solución o posiblemente el objetivo final de las gentes que tienen el poder del mundo era justamente aprovecharse de la guerra para mejorar sus propias finanzas. Yo me pregunto si el problema del ecológico del planeta, la huella ecológica que está aparejada con el volumen de población, no piensan resolverlo los poderosos minimizando a la población. Es decir, es una solución, ¿no? Que eliminemos a toda la gente de África y pues ya tenemos más recursos. O a saber, la gente que tenga pensado. Entonces, hay soluciones especialmente dramáticas que sería, en una comisión de estrategia sería interesante dilucidar, porque posiblemente sus mentes son mucho más macabras que las nuestras, ¿no? Y entonces, las dos visiones, la de cómo enfrentarse a un enemigo de esa calaña, y con un mecanismo que es doloroso de ir cambiando uno a uno la cabeza de la gente, diciendo, mira, lo que tenemos que hacer es esto, haciendo bolsones, cooperativas, mecanismos de autoproducción que funcionarán posiblemente en algunos entornos rurales, pero en nuestros entornos urbanos o académicos o digamos
la gente que trabajamos en... Yo me apeno mucho de estar en un área extremadamente tecnológica.